Pues Julia, deberíamos tener en el estudio a un médico que no va a dejar indiferente a nadie por la importancia del tema que vamos a tratar, el cáncer de mama y de una nueva técnica para combatirlo denominada crioablación, pero por problemas de agenda no ha podido estar aquí con nosotros. Sin embargo, es un tema muy interesante y vamos a hablar de esa intervención que se ha hecho por primera vez en España en un hospital privado, el Viamed, Virgen de la Paloma de Madrid. Y lo hacemos aprovechando que el día 19 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer de Mama. Pero antes de abordar tan importante tema, vamos a saludar a nuestro invitado, Javier Heras Aznar. Buenos días y gracias por acompañarnos en Diario Salir Anoche Tuve un Sueño. Buenos días, Fernando y Julia. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días, Javier. En Diario Salir Anoche Tuve un Sueño nos gusta utilizar un lenguaje cercano y asequible y establecer un diálogo de amigos en una tertulia. ¿Podemos tenernos? Por supuesto. Pues venga, para allá vamos a presentar a Javier Heras Aznar. Javier Heras es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió como médico interno residente MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y no contento con eso cursó una nueva especialización MIR en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid. Tenemos que añadir, Julia, que el doctor Heras Aznar también ha cursado una especialización en cirugía oncoplástica de la mama en A Coruña. Y después de más de 10 años de estudios, aclarando que en las especialidades MIR se aprende trabajando en primera línea, tutelados por otros médicos con experiencia, trabajó durante 6 años en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. De ahí pasó al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde estuvo 2 años, y desde 2008 a 2020 trabajó en el Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Durante los últimos 13 años ha estado trabajando en la especialidad de ginecología oncológica y patología de la mama, tanto maligna como benigna, y tiene gran experiencia en cirugía oncoplástica. Luego le pediremos que nos aclare algunos de estos términos para quienes no estamos familiarizados con la terminología médica. Ha sido coordinador de la unidad de mama, coordinador del Comité de Tumores de Mama y Ginecología Oncológica y principal autor del proyecto de acreditación de la unidad de mama, todo ello en el Hospital Universitario Infanta Sofía. Un currículo muy amplio. Bueno, yo estoy impresionadísima, la verdad, Fernando. Es profesor colaborador de la Universidad Europea de Madrid y también ha sido ponente en el 4º Congreso de la Mama en octubre de 2019 en Madrid también. Y en 2020, en septiembre, realizó en la 8ª jornada de cirugía del cáncer de mama una cirugía en directo en el Hospital Universitario de Bellvitge, representando al Universitario Reina Sofía. Además de todo eso, realiza más de 70 operaciones de cáncer de mama anuales y, por si fuera poco, ha sido o es, que no me ha quedado muy claro, cooperador internacional en África y más concretamente en Camerún y Chad. En la actualidad trabaja en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma, como bien decías tú antes, Fernando, en Madrid, donde ataca el cáncer de mama con una técnica que solamente realiza él en España en colaboración con un radiólogo de mama, José María Oliver Goldaracena. Y la crioablación, de la que hablábamos al principio, de la que vamos a seguir hablando, porque yo realmente no tengo ni idea de lo que esto significa. Ahora le pediremos que nos lo explique, pero vamos a saludarle de nuevo. Gracias por estar con nosotros para hablar de algo tan importante como el cáncer de mama y la técnica de la crioablación. Gracias a vosotros, encantado para aclarar temas del cáncer de mama, y solo decir que la técnica que hablaremos ahora no es la hago yo, la hace el doctor Oliver, pues es una técnica radiológica, luego la explicaremos. Yo le acompaño y nosotros tenemos una unidad de mama que funciona de manera multidisciplinar, pero es el doctor Oliver, radiólogo, el pionero en esta técnica. Luego lo hablamos. Muy bien, pues hablábamos de términos que la mayoría de nosotros desconocemos, como ginecología oncológica, patología de la mama, cirugía oncoplástica. Son conceptos que a muchos nos vienen grandes. ¿Podemos aclararlos brevemente para tener una idea de en qué campo nos movemos? Pues sí, por supuesto. La ginecología oncológica es aquella subespecialidad de la ginecología que trata el cáncer del aparato genital femenino, es decir, el cáncer de endometrio, de ovario, de cervix, de vulva, de vagina. Y además existe una subespecialidad que se separa de ellas, que es la patología de la mama, que por su prevalencia y por sus características la llevan otros especialistas en la mama.
dentro de eso está la cirugía oncoplástica, de la que hablaremos en esta conversación, y que no es más que, vamos a ver, el 70-80% de las intervenciones de mama ya no se hacen con mastectomía, es decir, quitando la mama, sino se hace con cirugía conservadora. Pues la cirugía oncoplástica es un procedimiento de resección y remodelación mamaria sin utilización de prótesis con el propio tejido de la paciente, y que está dentro de forma integral con el tratamiento del cáncer de mama sin comprometer la seguridad oncológica. ¿Y qué quiere conseguir? Pues un buen resultado estético, evitando retracciones, deformidades y asimetrías, lo que redunda en una disminución del impacto corporal y, por tanto, mejora la calidad de vida. Para entenderlo, existe más posibilidad de cirugía oncológica óptima, es decir, márgenes libres. Javier, me vas a perdonar que te corte. Me están diciendo desde control que si podrías hablar un poquito más alto porque se te oye un poquito lejos. Perdona que te he cortado. Sigue, por favor. Sí. Le decía que mayor posibilidad de cirugía oncológica óptima, es decir, márgenes libres, pero además un resultado funcional y estético bueno. Esta cirugía se hace con una serie de patrones que no voy a relatar ahora, pero que dependen de dónde esté el tumor, cómo sea, si hay uno o varios. Pero antes de entrar en cómo realizáis eso, vamos a hablar también de otras cosas, como también un poco para que lo sepamos, porque no tenemos ni idea. ¿Cómo se forma y progresa el cáncer? Bueno, no te estoy pidiendo que nos hagas un máster aquí, sino... Básicamente, sí, efectivamente yo soy clínico, pero no soy investigador y mi conocimiento es limitado. Pero básicamente en la proliferación celular existe una replicación del DNA de las células. En un momento determinado hay una mutación de ese DNA o un fallo en la reparación y las células crecen de manera desordenada y anormal. Básicamente por eso se produce el cáncer. Uh-huh. Una cosa, ¿cómo es de grave el tema del cáncer de mama en este momento? ¿Es el cáncer más habitual en las mujeres? Bueno, contestando la segunda pregunta, en el año en 2021, en marzo del 2021, se publicó que por primera vez en la historia el cáncer de mama ha superado en el mundo al resto de los cánceres. Previamente era el de pulmón el cáncer más frecuente, y ahora es el cáncer de mama. En España no es el más frecuente, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata están por encima, pero sí es el más frecuente en mujeres. El 30% de los cánceres son de mujeres. Eso quiere decir que hasta una de cada 8 mujeres, un 12% de la población femenina, a lo largo de su vida va a tener un cáncer de mama, con lo cual la implicación y el tema es muy complejo. Es tremendo el dato, ¿eh? Sí. El cáncer de mama... desconocemos muchas veces si se da también en hombres. Se da en hombres, pero de manera muy residual, es decir, un 1% de los cánceres de mama son en hombres, existe, pero la verdad es que dentro del volumen de cánceres de mama de todos los que hay a cabo del año es un pequeño número, pero sí efectivamente se da y es tratado por los cirujanos generales que llevan esa patología. ¿Qué correlación tiene la detección precoz del cáncer de mama y el éxito en su tratamiento y en su curación, Javier? Bueno, la detección precoz es importantísima. No voy a dejar de decir aquí, porque si me escucha alguien que me conoce y que me ha oído alguna charla, es verdad que ahora está un poco en entredicho, no los programas de detección, sino cómo los estamos haciendo. Es decir, bueno, ahora mismo hay que hacer, por ejemplo, en Madrid, el DEPRECAM, la detección precoz del cáncer de mama en la Comunidad de Madrid, a partir de los 50 cada 2 años. Y eso es fundamental para detectar cánceres en un periodo muy inicial. Pero es verdad que se están ensayando modelos diferentes que tengan en cuenta no solo la edad de la población, sino los factores de riesgo añadidos. Bueno, todavía están en marcha y yo creo que en no mucho tiempo eso cambiará un poquito. Pero ahora mismo el éxito del tratamiento y la curación está en la detección precoz, sin duda. Uh-huh. Para los que no somos médicos y no entendemos nada de vacunas ni de fármacos, nos surge la pregunta de por qué con el virus del COVID se ha podido encontrar una vacuna en pocos meses, ¿no? Realmente son 4 las autorizadas ya por la Organización Mundial de la Salud, pero el cáncer se resiste a encontrar una vacuna, un fármaco eficaz. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está, no, esa diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, ahí Julia te contesto un poco lo mismo que antes. No voy a ser un experto en esto, pero entiende que el tema de las vacunas lleva muchísimo tiempo y hay muchísima experiencia. De hecho, si vamos al cáncer ginecológico, el cáncer de cérvix en la mujer, que está producido por un virus que es el virus del papiloma humano, puede ser tratado mediante una vacuna y no
contraerse si se da esa vacuna. Pero en el resto de los cánceres, donde intervienen otros factores de replicación celular de un montón de órganos diferentes, pues obviamente si en los últimos 40 o 50 años no hemos progresado mucho en cómo detener que aparezca el cáncer, aunque sí en el tratamiento, debe ser bastante más difícil encontrar métodos para prevenirlo que con las vacunas, que sí se tiene más experiencia. Como definición breve del genoma, que hablabas antes, podemos decir, si no me equivoco, ya que te he dicho que no somos médicos, ya me corregirás, doctor, que es un conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula. En los seres humanos el genoma consiste en 23 pares de cromosomas. Aclaro esto porque el estudio de los genomas del cáncer ha revelado anomalías en los genes que impulsan la formación y el crecimiento de muchos de estos tipos de cáncer. Este conocimiento ha permitido mejorar nuestro entendimiento de la biología del cáncer y nos ha llevado a nuevos métodos de diagnosticar y tratar la enfermedad, como por ejemplo es vuestra intervención de la crioablación. Bueno, ahora hablaremos de la crioablación, pero sí, efectivamente, Fernando, entendemos mejor el cáncer y sobre todo, más que diagnosticar, sabemos tratarlo mejor. ¿Por qué? Porque encontramos lo que se llaman los tratamientos dirigidos, dianas terapéuticas hacia la que podemos fabricar un fármaco para evitar el crecimiento de ese tumor, ¿no? Y en esta línea es donde están las investigaciones en el cáncer de mama y en otros cánceres, en dianas terapéuticas. Así que, efectivamente, el conocer la biología te permite buscar armas para luchar contra esos tumores. Hay muchos tipos de tratamiento para el cáncer que dependerán del tipo de cáncer. Pueden ser únicos o combinados y entre ellos están la cirugía con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o terapia con hormonas. ¿De qué depende la elección y el uso de cada una de ellas? Pues mira, Julia, esa pregunta requiere 2 horas de contestación, pero como no las tenemos, voy a tratar de resumir un poco, porque no es fácil. Sí, bueno, lo que queremos es hacer un apunte para que la gente sepa un poco... Lo entiendo. Lo que, como yo digo a mis pacientes, y les hago así, como no me veis ahora, una forma de abanico, el cáncer de mama no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Es como un abanico en el que la parte izquierda del abanico, la parte central y la parte derecha, aunque se llamen cáncer y estén en la mama, son enfermedades diferentes. En un lado tenemos cánceres indolentes, pequeños, que están dentro de los conductos y que no salen fuera ni metastatizan. En la parte intermedia tendríamos cánceres pues un poquito más grandes, que normalmente no metastatizan, pero que sí tienen una biología un poco más agresiva. Y a la derecha pues tendríamos cánceres muy agresivos. Cuando yo me enfrento a una paciente le tengo que explicar en dónde está de ese abanico y no tiene nada que ver. En esas primeras pacientes muchas veces solo la cirugía, ni siquiera hormonoterapia, es suficiente. En las de en medio pues a veces hay que hacer hormonoterapia y radioterapia y en algunos casos seleccionados quimioterapia. Y en los de la derecha, aparte de tener que hacer cirugías más radicales, aunque con las cirugías oncológicas de oncoplastia pueden reducirse, en esas pacientes necesitamos tratamientos de quimioterapia, radioterapia, cirugía, incluso tratamientos posteriores a la cirugía. Ya sé que todo es súper amplio y estas preguntas son muy abiertas, ¿no? Pero ¿nos podrías señalar brevemente cuáles son los factores de riesgo del cáncer? Pues empezaría por el fundamental, el factor de riesgo de todo, que es la obesidad, ¿vale? La obesidad, que es la pandemia del siglo XX y del siglo XXI, es la causa de la mayoría de los males porque se asocia a muchas otras cosas, ¿no? Yo tenía un compañero cirujano que decía que la mayor inversión en salud es el normopeso. El normopeso, que suele llevar normoalimentación y ejercicio. De manera que la obesidad, el sedentarismo, la alimentación excesiva y de mala calidad son los principales factores del cáncer de mama y del cáncer de endometrio, que se asocia de una manera muy elevada a esa obesidad. Pero luego hay otros como la obesidad, aparte de la obesidad, el tabaco, el alcohol y por supuesto hay factores genéticos de predisposición de cada individuo. Sí, porque el cáncer no es hereditario, pero puede existir una cierta predisposición genética o familiar heredada, ¿no? Exacto, esa pregunta está muy bien formulada porque hay familias con predisposición familiar sin claramente una asociación genética, algo que puedas hallar que está relacionado entre ellos, y luego hay los que llamamos cáncer hereditario, es decir, hay una mutación de un gen que se va heredando de una familia a otra, y aprovecho para aclarar que todo el mundo piensa que es de la familia materna, pero todo, incluso médicos que no están en esto, no, eso puede ser de la familia paterna y afectar a las mujeres, el heredar esa mutación, ¿no? Y esas familias sí que son los famosos BRCA o BRCA2, se conoce mucho a raíz del el fenómeno de Angelina Jolie, que lo tuvo, y eso sí que son
cánceres hereditarios con una prevalencia muy alta, incluso del 70% de los que tienen ese gen pueden tener cáncer de mama o cáncer de ovario, ¿no? Esas son las dos diferencias. Y luego está, como te he dicho, los grupos de predisposición familiar sin un factor hereditario claro. En general se entiende que el término ablación, y con esto ya entramos en vuestro sistema de ataque contra el cáncer de mama, decía que el término ablación hace referencia a una terrible extirpación ritual del clítoris que todavía hoy en día se lleva a cabo con niñas en algunas culturas. Pero el concepto no se reduce solo a este significado, ¿no? No, claro, bueno, eso es la destrucción, es el quitar, ¿no? Aquí la crioblación, que es una técnica novedosa en la mama, porque se utiliza en diversos órganos. El pionero en todo esto, en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma, que es un grupo hospitalario que tiene muchos hospitales, entre ellos el Hospital Viamed Virgen de la Paloma, y hace poco ha adquirido la Clínica Santa Elena. Pues bien, el doctor Oliver es la única persona en España que lo hace de manera protocolizada, es decir, lleva 2 años haciéndolo y lo utiliza básicamente en tratar el cáncer de mama en pacientes ancianas o que tienen muchas enfermedades o que no se quieren tratar. Hay que aclarar que la crioblación no es para todas las pacientes, es para un grupo muy concreto de pacientes con cáncer de mama. Estos pacientes de 80 y tantos, 90 años, que el riesgo quirúrgico es muy alto y este método nos permite extirpar el tumor o destruir el tumor sin cirugía, porque esto se hace con una agujita, la misma aguja con la que el doctor Oliver y todos los radiólogos hacen las biopsias de las lesiones. Pues en esta ocasión se engancha una fibra a nitrógeno líquido o argón y va destruyendo la lesión con anestesia local y sin dolor, lo que le diferencia de otros métodos de calor como la radiofrecuencia o el microondas. Perdona. Dime, Fernando. No te iba a decir. Que también se puede utilizar en lesiones benignas, eso es lo bueno que tiene. Es decir, hay que seleccionar muy bien los pacientes que se hacen cáncer de mama, pero en fibroadenomas benignos, una vez que se sabe que es una lesión benigna, se puede tratar sin cirugía y es lo que estamos haciendo en el Hospital Virgen de la Paloma, aunque si en algún momento una mujer anciana nos aparece y no se puede operar, podemos aplicarlo también. Pero esto que estabas hablando de la aguja, no me acuerdo del producto que has dicho, se me ha ido santo al cielo, perdona. ¿Argón o nitrógeno líquido? Sí. El argón o el nitrógeno líquido. ¿Estamos hablando de cánceres embrionarios o podría aplicarse también a cánceres un poquito más avanzados? Es buena pregunta también. El doctor Oliver dice que hasta 4 centímetros puede dar, aunque haya hacerlo en varias veces. Pero ten en cuenta, Fernando, que en estos cánceres de mama no hay otra opción, con lo cual nos da igual que tengamos que hacerlo en 2 veces, porque si no se puede operar, o en algunos casos esas pacientes ancianas se niegan a operarse, aunque tengamos que hacer 2 aplicaciones desde ese frío para destruir el tumor, pues podemos hacerlo. Pero con tumores 2-3 centímetros, incluso hasta 4, se puede. Si es un poco más grande, requerirá más de un procedimiento, que durará alrededor de 35-40 minutos. Es un procedimiento bastante corto. En los fibroadenomas es mucho más corto, son en 15 o 20 minutos, está destruido por la naturaleza de ese tumor benigno. ¿Esta técnica está exenta de efectos secundarios? Pues eso es lo que lo hace, no es que esté exenta de todos, pero puede haber una pequeña molestia, un pequeño dolor, pero el dolor se corrige con analgesia, se controla muy bien con analgésicos habituales y el procedimiento se hace con anestesia local y la paciente no lo nota y lo he confirmado varias veces porque no lo nota. Aparte que es verdad que las mujeres ancianas aguantan mucho y son muy inmunes al dolor, pero incluso en una paciente joven que lo hemos hecho se tolera muy bien. Requiere una consulta, básicamente, no hace falta el quirófano. Ok. ¿Requiere tratamientos complementarios con posterioridad o cómo lo aplicáis? A ver, Julia, estas pacientes, si no las hemos operado, tampoco vamos a dar las quimioterapias. O sea, no son ese tratamiento más que es paliativo, pero ese paliativo puede durar otros 7 años. Okay. No estamos tratando más que el tumor que puede luego crecer y ulcerarse. Tampoco sabemos cómo está la axila o si en el resto del cuerpo hay algo, pero no es lo más importante porque no vamos a dar el tratamiento gol estándar para esa paciente porque le haría sería más deleterio que beneficioso pues darle el tratamiento estándar que si daríamos a una mujer de 60 años. Con lo cual, en principio, es ese tratamiento único y a veces damos hormonoterapia para reducirlo y cuando ha reducido es cuando lo hacemos. Sería la hormonoterapia la única, o sea, una pastilla que tiene que tomar la paciente, pero no quimioterapia ni radioterapia, ni cirugía. Y esto se hace con anestesia local y con intervención ambulatoria. ¿Luego se van a casa o tienen que estar allí un día? Se van a casa, nada más terminar el procedimiento, efectivamente, sí. Y con anestesia local y ambulatoriamente. En 1 hora
se pueden haber ido a casa. Muy interesante. La unidad de mama de Viamed Virgen de la Paloma es el único hospital privado de España que puede ofrecer a los pacientes esta técnica de tratamiento. ¿Es un tratamiento único que realizáis vosotros en exclusiva o también se realiza en otros hospitales públicos? Imagino que sí, no lo sé. Es por conocer la importancia de la dimensión de este nuevo tratamiento. Pues en principio los primeros que lo hicimos fuimos nosotros en un hospital privado, porque el doctor Oliver lleva desde 2019 haciéndolo y de hecho lo ha publicado en la Convención de St. Gallen, que es una de las más importantes que hay de cáncer de mama y patología de la mama. No sé si algún hospital está haciéndose, que hay algunos que hacen radiofrecuencia y microondas, pero eso requiere quirófano. Con crioablación con frío, que me conste no, pero seguramente en algún momento alguno lo hará, pero creo que somos los pioneros seguro y a lo mejor todavía los únicos. Uh-huh. Aparte de esta intervención de mama, ¿esta técnica se puede aplicar a otros cánceres? Sí, esta técnica ya se aplica. De hecho, eso se ha aplicado a otros cánceres, cánceres de hígado, cánceres de riñón, cáncer de pulmón. O sea, eso lleva más tiempo. Es decir, esa técnica que se utilizaba en otros cánceres, no había experiencias, aplicarlo a la mama. Pero claro, como todo, hay que llevar un proceso de estudio que el doctor Oliver ya tiene. Ya está viendo pacientes de hace 2 años, ve que la evolución es buena, que no vuelven a aparecer. No en todos, en alguno puede haber una recidiva. De manera que en estos 2 años ya pues ha sacado una serie de conclusiones que le permiten pues establecerlo de manera más protocolizada para los siguientes pacientes. Ajá. ¿Y cuál es el futuro de esta técnica? Pues yo creo que esta técnica, cuando se conozca, cada vez se va a utilizar más en estos cánceres y creo que tiene una vía muy importante en los nódulos benignos, como son fibroadenomas, que son nódulos que requieren extirpación en quirófano porque molesta, porque crecen mucho, o porque la paciente prefiere quitárselo porque tiene miedo, que sea algo, y esto va a evitar que esos tumores haya que operarlos con una serie de características, biopsiándolo previamente para asegurarse de que es un tumor benigno como parece, pero sería una vía de aportar a la regulación que todavía no está muy explotada y que nosotros queremos ir haciendo. Pues es una gran noticia, la verdad, ¿eh? O sea que, fíjate tú. Javier empezaba diciendo que nosotros no somos médicos, no tenemos ni idea de esto. La verdad es que nos estás abriendo un mundo nuevo y con una intervención que además no es nada invasiva. No sé si se nos queda algo en el tintero que tú quieras aclarar, que creas que es conveniente decir sobre esta técnica. Bueno, lo que ya hemos señalado, que es muy interesante para tumores benignos y en algún caso de tumores malignos en mujeres ancianas, que no es para todos los pacientes ni sustituye la cirugía, sino que complementa algunos casos y que yo creo que en los tumores benignos va a tener un recorrido muy largo porque la paciente va a notar que se hace sin un preoperatorio, una anestesia, un posoperatorio, una cicatriz, unos puntos, una posibilidad de sangrado, con lo cual me parece que tiene mucho futuro, pero todavía no se conoce mucho, espero que se vaya conociendo. Pues fenomenal, Javier. Ha llegado el momento de la despedida. Ya sabes que la radio es así, se pasa el tiempo volando y no tenemos más tiempo, ¿eh? Valga la redundancia. Pues nada, muchísimas gracias, Julia y Fernando, por la llamada y por interesaros por nosotros. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Javier Heras Aznar, doctor en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma de Madrid y pionero junto con José María Oliver Golda Aracena. Bueno, dices que es el que hace la intervención, tú le ayudas. Sí, eso quiero dejarlo muy claro. Sí, sí. Él es el radiólogo el que hace esa intervención. Muy bien. Yo lo puedo diagnosticar y le acompaño, pero él es el radiólogo. Igual que la oncoplastia la hago yo, él hace la crioablación. Muy bien. Una técnica, la crioablación, para tratar el cáncer de mama con tratamiento ambulatorio, anestesia local y bueno, la verdad es que es un futuro muy prometedor, ¿no? Pues sí, y espero que se vaya viendo. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias y nada, que a seguir investigando y trabajando para que el cáncer sea una palabra que se borre pronto del diccionario. Muchísimas gracias, Javier Heras Aznar. Un saludo muy fuerte desde Madrid. Un saludo a vosotros. Gracias.